más, una tarde más, un paso más en este interesantísimo ciclo que se ha organizado entre la sesión de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de nuestra ciudad y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense. El ciclo, como decíamos ayer, lleva el título genérico de la tradición académica a la creación contemporánea, el dibujo. En la sesión de esta tarde vamos a tener la oportunidad de asistir a un diálogo sobre dibujo entre Guillermo Pérez Villalta y Francisco González Camaño, un crítico de arte actual, historiador, escritor, que lógicamente está muy avesado en el mundo de las artes plásticas y concretamente del dibujo, e irá pues incitando al artista que hoy tenemos como invitado especial para que vaya opinando, para que vaya desgranando todas sus experiencias, todas sus vivencias, que indiscutiblemente no nos van a dejar indiferentes a ninguno de nosotros. Yo me siento especialmente emocionado por la presencia de Pérez Villalta, porque es una persona a la que conocía desde hacía mucho tiempo a través de un común amigo de Moguer, Pelayo Cáceres, que ya con mucha ilusión me hablaba de los dibujos de Pérez Villalta cuando ambos éramos casi niños, ¿no? Pues no les entretengo más, vamos a disfrutar oyendo al maestro y seguro que vamos a aprender mucho sobre ese mundo extraordinario del dibujo que va tan en paralelo o tan añadido a la propia pintura. Ustedes tienen la palabra. Cuando gusten, bienvenidos. Bueno, antes que nada, daros las gracias por vuestra presencia aquí. Para mí, hoy es un motivo de estar aquí, es un motivo de doble alegría. La primera porque recupero la presencia física de mi amigo Guillermo Pérez Villalta, al que no veía pues desde que antes de la pandemia, es decir, desde antes de la pandemia no nos hemos vuelto a ver y segundo motivo de alegría es que esta benemérita casa de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Bellas Artes de Sevilla nos invite a charlar distendidamente sobre el dibujo y en este caso sobre el dibujo y la obra en general de Guillermo Pérez Villalta. Antes de entrar, digamos, a dialogar, a mí me parece conveniente recordar dos cosas. La primera es que con Guillermo Pérez Villalta estamos delante de un artista auténticamente moderno, que trabaja con el recurso básico de la memoria. Y esto lo hace bastante insólito en el panorama de las artes plásticas españolas contemporáneas. Guillermo es un artista polifacético, yo diría que es un artista total, que no ha hecho a lo largo de no ha hecho otra cosa a lo largo de su extensísima ya trayectoria que ir sumando. Sumar información, sumar lecturas, sumar viajes, sumar culturas, también las orientales, disciplinas, como polifacético, como artista total, como hacedor de arte, a él le gusta llamarse artífice, pues ha tocado distintas disciplinas: la pintura, el dibujo, la arquitectura, la escenografía, el diseño de joyas, el diseño de muebles, el grabado, la propia escritura. Saben ustedes
que los catálogos de Guillermo suelen llevar un texto del propio Guillermo. Y son textos que están muy afinados, tanto en el contenido como en el estilo. Tiene voluntad, es un pintor, un artista con voluntad de estilo literario. Otra cosa que también considero bastante insólita. Hablaba antes de la memoria. La memoria para Guillermo es fundamental. Memoria y reflexión, memoria y razón, memoria e intuición. Su obra, en definitiva, en mi opinión, viene a demostrar dos cosas. Que la mirada restrictiva, intimidatoria y un tanto excluyente del movimiento, vamos a llamar de buena parte del movimiento moderno, no acertó a comprender la enorme riqueza y diversidad de las que el arte se nutre. Y en segundo lugar, que se puede ser el más moderno de los artistas sin hacer ascos a la tradición y sin necesidad de renunciar a la figuración. Lo que ocurre, paradójicamente, es que a fuerza de practicar ambas, y de forma tan libérrima, me refiero tanto a la figuración como a la propia modernidad, Guillermo ha terminado por convertirse en un clásico, yo diría en un clásico contemporáneo. Algo por lo demás muy coherente en un artista que, como él, siempre ha sentido una poderosa atracción por eso que hemos dado en llamar de una forma quizá un tanto vaga la clasicidad, que no tiene nada que ver con el clasicismo. No sé si saben que acaba de recoger un último premio, prestigioso Premio Nacional de Artes Gráficas, que lo da Calcografía Nacional, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y me gustaría que Guillermo les comentara en qué consistió ese premio. Bueno, pues la verdad que un premio que para mí fue una sorpresa, no sabía ni que existía un premio físico y resulta que, bueno, de pronto me enseñan sobre dos caballetes, dos grabados de Goya maravillosos que están hechos con las planchas recién restauradas, perfectas, ¿no? Y para mí fue muy emocionante. En general, esta pequeña exposición que hice allí en la Academia, que yo creo que está todavía, pues fue una cuestión, la comisarié yo, o si es que se puede llamar comisaría, y entonces pues elegí una serie de cosas que, por cierto, aquí aparece de vez en cuando la imagen de uno en una cuadriga que es Faetón, que es uno de los ciclos, que es un poema de Villamediana, muy manierista, que es un tema que a mí me ha interesado, el manierismo histórico. Yo creo que desgraciadamente el manierismo ha estado siempre muy mal estudiado, cuando realmente es una de las cumbres intelectuales del arte. Pero como eso, de pronto manierismo parece como una palabra casi insultante. Y luego hay otra cosa que también, que a lo mejor a lo largo de esas charlas saldrán, hay una carpeta que presenté, que es lo último que he hecho en el mundo del grabado, en el cual, por cierto, no me siento especialmente dotado, porque yo soy como de dibujo, que ya hablaremos de dibujo meditado, y los grabadores, pues, como no se puede corregir, pues tienen que tener la idea del dibujo perfecta. Pero vamos, era una serie de 5... emblemas literarios, una serie de 5 frases que forman parte de mi pensamiento, que he recopilado a lo largo de mi vida. Eran cosas realmente para mí muy importantes. Incluso me atrevo a decir una que puede crear mucha polémica, y además cuando se cuenta así suena como una frase,
pero para mí es muy importante. Estoy intentando hacer una especie de extraño templo en la isla de las Palomas en Tarifa, y en el centro de ese templo, en el círculo alrededor de la cúpula, va a haber esta frase que dice: la vida existe para tener conciencia de la belleza. Suena así, parece una cosa así más bien poética, pues sin embargo para mí tiene un significado verdaderamente profundo, porque gran parte de las cosas que vaya a decir esta noche fundamentalmente están basadas en esa idea de la belleza, que es una palabra mal utilizada, mal interpretada, incluso desprestigiada por la modernidad dogmática, que para mí es una especie de búsqueda espiritual, podemos decir. La palabra espiritual, entre comillas, no tiene nada que ver con lo religioso, sino más bien como la elevación del conocimiento y del espíritu a capas más elevadas. Pues es esa búsqueda de la belleza, para mí es absolutamente fundamental. De hecho, yo siempre he definido el arte como la belleza hecha por el hombre, la belleza artificial, porque la belleza que existe en la naturaleza pues está para contemplarla, pero nosotros inventamos cosas, y desde que el primer neandertal se le ocurrió coger una piedrecita mona y hacer con ella un colgante, o hacer 3 rayitas en una pared y una vertical como está en una cueva en Gibraltar, pues ahí empezó algo que era esa búsqueda de la belleza. Esa búsqueda de la belleza ha creado un auténtico problema, ha sido utilizada. Y en esto soy absolutamente tajante. Cualquier utilización del arte por el poder, las ideologías o las religiones es una auténtica aberración. El arte está destinado a elevar el espíritu del hombre, a subirlo y en el fondo conseguir algo que en el hombre ha buscado toda la vida, que es la felicidad. O sea, eso es el destino del arte. Lo demás, para mí, no tiene nada que ver con el arte. O sea, si yo vendo mi obra es porque algo tengo que vivir, pero no es porque yo piense que ser artista es un oficio. Nunca lo he considerado, jamás. O sea, yo es una cosa que es verdadera vocación de ello, hacia ello, y además es una vocación muy temprana. Yo creo que debía tener yo 5 o 6 años cuando de pronto me di cuenta que me gustaban las cosas bonitas, que yo entonces no llamaba villas, porque no sabía la palabra villa. Y entonces eso ha sido el camino de mi vida, y para eso ha sido fundamental una cosa, que es el dibujo. O sea, el dibujo es la escritura de la imaginación, del pensamiento. Existe la escritura para la palabra hablada, ese concepto por el cual hablamos, que es una serie de cosas, pero para las imágenes, lo que pensamos, lo que imaginamos. Solo existe un lenguaje para escribirlo, para llevarlo al presente, aquí, no aquí, sino aquí. Es la cosa más sencilla. Perdón, que le voy a poner esto. Sí, es la cosa más sencilla que existe. No existe algo más sencillo que algo que deje unas rayas sobre una superficie. Pues ahí tenemos, vamos, además, con la invención del grafito, eso es una maravilla. Pues sí, no hay que hacer nada más. Pues eso es para mí la importancia inmensa que para mí tiene el dibujo. O sea, de hecho, yo creo que jamás he hecho una obra que no tenga un dibujo previo muy meditado, elaborado y estudiado. Tú has llegado a la pintura a través del dibujo. Sí, yo de hecho, además, como he dicho muchas veces, yo nunca me sentí pintor en ese sentido, sino de pronto pues había una cuestión muy curiosa, que la pintura pues era relativamente fácil de utilizar, de alguna manera más o menos torpe, más o menos bien, pero yo podía coger una serie de pigmentos de colores y cosas de esas y rellenar no solo el dibujo de líneas, sino de esas cosas, que era pues el color, la forma, las diferencias tonales, todas esas cosas que para mí pues poco a poco fui viendo a lo largo de mi vida. O sea, Entonces, a ti, tú
tú llegaste al arte no porque previamente en tu familia hubiera un ambiente, un caldo de cultivo, digamos, que alimentara una formación artística. Tú llegaste al arte más que nada por tu sensibilidad. Sí, totalmente. Nada, en mi familia no solo no había eso, sino yo creo que no había nada parecido. O sea, toda la vida estás escuchando la voz de mi padre: niño, estudia, déjate de hacer tonterías. Niño, estudia, eso permanentemente. O sea, yo creo que hasta que no me dieron el premio nacional, mis padres no se dieron cuenta de que yo era algo, ¿sabes? Sin embargo, Guillermo, creo recordar que con tan solo 4 años, si no recuerdo mal, es tu primer dibujo hecho a tiza blanca en el suelo. Sí. Quizá, no sé exactamente la fecha, si tenía 4 o 5 años, fue en la línea y fue la coronación de la difunta reina Isabel. Pues resulta que como yo vivía al lado de Gibraltar, pues aquello era un acontecimiento y vendían unas carrocitas de plástico maravillosos de la corona, de la carroza de la coronación. Y entonces, pues de pronto, pues yo la vi y dije, yo quiero una. Y dijeron, no, nadie de la vida. Pues entonces yo creo que fue una de las cosas por lo cual a mí me ha gustado el arte, que bueno, no me lo compran, pero lo puedo hacer. Y entonces cogí una tiza y en el suelo del pasillo que vivían unos pabellones militares, el pasillo ese que era enorme, pues empecé a dibujar los caballitos, no sé cuántos, la corona, la carroza, y todas esas cosas, y de pronto una vecina que pasaba por allí se quedó, así alucinado. Yo creo que es la primera vez eso. ¿Debiste hacerlo con cierta pericia cuando se quedaron los mayores? Sí. Asombrados. Sí, porque fue una vecina que se lo dijo a mi madre. Sí, porque tú siempre has dicho que eres un artista, digamos, sin mano fluida. Sí, ninguna. Sí. Incluso que adolecías de cierta torpeza a la hora de dibujar y que lo has conseguido, digamos que eres el resultado de tus propias limitaciones. Sí, además yo he meditado mucho sobre eso, podemos decir, los artistas espontáneos y los artistas torpes, que hay muchos, ¿sabes? Entonces, el artista torpe tiene que meditar cada uno de sus pasos. El otro es sencillamente la mano corriendo directa. Rubén, exactamente. Yo adoro a Rubens, es una cosa, y cuando contemplo sus dibujos, pues esas cosas que es carbón y sanguina y un poquito de blanco y hace, ya está. Bueno, pues yo me quedo verdaderamente asombrado, porque yo me tendría que poner a pensar, a hacer un pequeño borrón, un escorzo, cosas de esas. Y entonces, pues yo no sé, pero también me pasa eso con la pintura. O sea, la pintura para mí es muy meditativo. O sea, yo soy un pintor que, haciendo una comparación así moderna, estoy más cerca de Mondrian que de Pollock, desde luego. O sea, es evidente. Pero si nadie te enseñó a dibujar, ¿cómo aprendiste? Imagino que copiando imágenes vistas en revistas. No te creas. Además yo he amado la arquitectura desde antes de saber que la arquitectura era arquitectura. Bueno, tengo que decir entre paréntesis que para mí la arquitectura es la arte más suprema que hay y no tiene nada que ver con la construcción. O sea, la construcción es otra cosa. La arquitectura sería el poder trabajar en las 3 dimensiones, una serie de cosas. Y desde muy niño, pues a mí me llamaba muchísimo la atención la arquitectura moderna en aquel momento. ¿Que veías en los viajes con tu familia? Sí, por la Costa del Sol, y lo que se hacían los gibraltareños, los llanitos, hacían los chalés fuera de Gibraltar porque no tenían sitio para hacerlo, y lo hacían muy años 50, que entonces tengo una gran adoración podemos ir al estilo, lo que llamamos belleza años 50, ¿sabes? Me encanta. O sea, Pero yo creo recordar que tú en algún momento me dijiste que, no sé si estando ya en Tarifa, que copiaste 2 cuadros, no sé si uno era la Madonna de Porgigat de Dalí
Y el otro, no, era uno, era el... ay, se me da... el Santiago Triunfante de Dalí, que es un cuadro poco conocido, es de la etapa esa psicodélica suya, que me impresionó muchísimo. Y entonces... La incerteza del poeta, de Quirico, ¿no? Sí, ese ese no es que lo copié, ese lo absorbí. O sea, y además, curiosamente, no era siquiera una reproducción del cuadro, sino era un dibujo. Entonces, los libros, para ahorrarse la imprenta o lo que sea, hacían dibujos esquemáticos del cuadro, pum, y te plantaban. Y entonces era la incertidumbre de ver el poeta, y cuando yo lo vi, yo debía tener 14, 15 años, 15 años probablemente, y de pronto vi aquello y me impresionó horrores y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero me acuerdo que de decirlo mentalmente, esto es lo que yo quiero hacer, y yo creo que justamente ese año pinté mis primeros cuadros metafísicos, así entre comillas, un poquito naif, podemos decir, pero eran metafísicos totalmente, además lo conservo. Tiene que llegar todavía la época universitaria allá en Madrid para que en la Escuela de Arquitectura, cosa que hoy ya no se hace, en la Escuela de Arquitectura te enseñaran esa técnica tan decimonónica del lavado, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que ha influido tanto en tu pintura. Muchísimo, muchísimo. También voy a contar un poco muy por encima del otro tema del dibujo que había, que eso sigue haciéndose académicamente dentro de lo que cabe, que era el dibujo de carbón de estatuas. La verdad es que era un rollo, además me acuerdo una frase que me llegó al alma, que le pregunté a un profesor los primeros días qué tenía que hacer, y dice, solo tiene que saber usted. Bueno, pues así era la Escuela de Arquitectura, que era verdaderamente terrible. Y entonces, pues yo un día, o sea, me costó aquello hasta que un día lo vi, que era lo que pretendían, o sea, porque si te lo hubiesen dicho, la cosa hubiese sido más fácil. Fundamentalmente consistía en ver perfectamente las proporciones de lo que tenía delante, que las proporciones coincidiesen, y sobre todo una cuestión que eso sí que lo aprendí muchísimo y ya lo he usado toda mi vida: cómo la luz se derrama sobre la estatua. O sea, porque todos pretendían hacer una estatua plana, y entonces un día me di cuenta que sí, que el foco está aquí, pues la cabeza y el hombro están más iluminados. Pues cuando me di cuenta de eso, ya pues hacía ese trabajo, que más o menos bien, yo tampoco era un virguero, pero más o menos bien, y claro, eso a los profesores se dieron cuenta el año siguiente, claro, y ya probé por curso. Pero lo del lavado sí que fue para mí revelador. La gente no sabe lo que es el lavado hoy en día. El lavado es una manera de dibujo, una representación arquitectónica muy decimonónica. En el 19 se hicieron unos lavados que te puedes morir de maravillosos. Y entonces consistía en poner una serie de pocillos, normalmente como 5 o 6, así, pequeños, de porcelanita, y entonces en cada uno iba poniendo desde una especie de agua sucia a llegar hasta un casi negro, sin llegar al negro. ¿Era tinta china? No, era tinta china, que además que había que hacerla con barra de tinta china, como se hacía en la pintura china, ¿no? Que era muy gracioso, porque además se hacían chistes tan tontos. No le des vuelta al contrario porque se corta, cosas de esas. Bueno, tonterías de esas de la escuela. Y entonces, pues, tú hacías un dibujo a lápiz perfecto sobre un papel que estaba tensado. O sea, era un papel que se mojaba, se pegaba sobre un tablero y al secar se quedaba perfectamente tensado, y entonces, pues una vez hecho el dibujo, lo lavabas, que ahí venía eso, para quitar gran parte del grafito. Solo se quedaba una leve huella del grafito. Y entonces empezabas con muchísima paciencia, desde el tono más claro, a poner todas las sombras que había. Normalmente te ponía un entablamiento dórico, un corintio, una cosa de esas. Y entonces, pues tú ibas poniendo el color poco a poco, a base de transparencia, hasta que llegabas a conseguir una cosa que era prácticamente una fotografía, incluso diría, si estaba bien hecho, mejor que una fotografía. Era bellísimo. Una cosa, parece mentira que esa técnica tan increíble se haya perdido. Pero era verdaderamente precioso. Y yo ahí aprendí 2 cosas fundamentales para mí: cómo funciona la luz, cómo la luz se arroja, se va pasando de un tono a otro, y otra cosa,
que eso sigue trabajando yo en ella, la transparencia. Yo nunca he pintado bueno, algunas veces, pero eran cuestiones muy así, con pintura directa. O sea, para conseguir un color, yo siempre utilizo la transparencia de un color sobre otro, con lo cual consigo un color que prácticamente es la mezcla de 3 tonos. A veces incluso son los tonos, podemos decir, contrarios. Hay una especie de colores rarísimos que sale con los verdosos, con los rosáceos magenta, que son como contrarios. Y de pronto salen unos colores extraordinarios que vibran, porque lo consigues con la veladura, es que 2 colores vibren, y uno más le pones encima, y ese todavía puede hacer, con la unión anterior, que un color sea imposible de describir visualmente. Le dices, ¿qué color es ese? Y dice, no sé, un extraño gris verdoso, pero no, es una combinación. Lo has acarreado tú a fuerza de transparencia. De transparencia, pero además es un... Para eso. Sí, bueno, eso llegó más tarde. Yo pinté al principio, porque era muy moderno, pintaba con acrílicos, que entonces no era acrílico, era pintura plástica, pero directamente, vamos, Titanlux y cosas de esas. ¿Quieres hacer eso con los acrílicos? No, para nada. Y luego después ya, vamos, tuve un contrato con una muy buena galería, la Galería de Andrés, que me pagaban los materiales, y entonces pude comprarme Aiplar, que entonces era el acrílico más total que había. Pero ya ahí fue cuando descubrí el mundo de la transparencia. Yo creo que prácticamente toda la obra hecha en los 70 ya es transparencia. Y en el 80, al óleo, sí, pero pasa por una cuestión, fíjate, muy curiosa, anecdótica y para mí también entrañable. Pues un día en la Galería de Andrés se abre una exposición mía, se abre la puerta de la exposición, yo no estaba, y de pronto entra el señor Salvador Dalí. Y entonces la chica que estaba en recepción le da así una cosa, entonces él la mira, la ve, esas cosas, y bueno, y cuando vuelve a hotel me llama por teléfono, y entonces le habían dado mi teléfono, y de pronto yo descuelgo y escucho una voz conocida por el nodo. Y entonces pues fue, y me dijo que por qué no experimentaba con el óleo, que veía que el acrílico era duro para representar lo que yo representaba. Y entonces, pues de algún modo me lo planteé. Y entonces me acuerdo que el primer cuadro que hice al óleo es un cuadro que desapareció en Venecia, que me robaron en Venecia, el Cristo de la Columna. Y en ese cuadro por primera vez empecé a utilizar el óleo. Hice una base acrílica, pero todas las veladuras del cuerpo y todo eso está hecho con óleo, y durante unos años trabajé con óleo, pero había un problema que fue por lo que al final de los 80 volví a dejar el óleo, que es que para hacer transparencia el óleo es muy bueno, pero es muy lento. Es horrible. O sea, me acuerdo que Zobel me dijo que existía unas pinturas de Bouchard-Newton y se llama Griffin, y entonces que él utilizaba, por cierto. Y entonces, pues yo compré Griffith, que pues en verano se secaba en una mañana, en invierno pues se secaba en una jornada, el día siguiente podía dar las veladuras. Y bueno, pero seguía siendo lento para mí. Mucho, porque además que yo digo, como yo concebía transparencias de varios tonos, pues... Y ya a partir de los 90 empiezas con el temple. Sí, empiezo con el temple porque cuando estuve en la Academia de Roma, pues allí ocurrieron muchas cosas a nivel mental, o sea, pero una de las cosas que a mí me absorbió en Roma es que me encantaba el fresco, pero mucho. En España se veía muy poco fresco, y ahí había fresco por todas partes. En la misma academia había frescos por el claustro, bueno, por todos lados, y yo miraba los frescos y digo, ¡ay, qué colores tan bonitos, qué bonito, qué transparencia! Y entonces, pues como yo eso de poner una pared de yeso y de no sé cuánto y pintar al fresco, pues me parecía pues un engorre. Total, dije, bueno,
vamos a aproximarnos. Entonces dije, pigmentos puros, un medio lo más transparente y tonto posible. Y entonces pues empecé a trabajar con eso y he ido elaborando. El aglutinante fundamentalmente cambié muchos, así, pero al final encontré uno que era un medio acrílico mate, nada más, y agua, no hay más. Y bueno, últimamente luego he descubierto, bueno, eso es para los cocinillas, eso de que hay unas cosas que se llaman gel y mates también, porque no me gusta el brillo, no sé, no me gusta el brillo. Y entonces, pues, los gel tienen la posibilidad de hacer una masa de color que luego es transparente, y es una maravilla, porque el otro se seca muy rápido, este dura un poco más, y puedes extenderlo, hacer que el pincel se mueva y cosas de esas, y ahora mismo estoy verdaderamente feliz pintando así, pero vamos, increíble, ahora mismo... La cosa maravillosa de los frescos es que envejecen. Ay, eso es lo más bonito. Yo tengo, sí, yo ya te he dicho que estaba trabajando en un libro que estaba haciendo ahí un capítulo que tengo pensado que es el tiempo hace arte. Y entonces ver cómo el tiempo influye en esas cosas. Y hay cosas que de pronto pues resultan antinaturales o así. O sea, porque, bueno, los frescos estropeados es que son muchísimo más bonitos que un fresco recién acabado. Es que, vamos... Manontropo, exactamente. No sé si alguien conoce la Villa Contenta, que está en el Brenta, al lado de Venecia. Pues es una villa toda llena de frescos que ha perdido algo de color. Bueno, te quedas allí y dices, bueno, no es una cosa más exquisita en los días de mi vida. Yo me acuerdo que además los dueños, que era muy fino, tenía un gran plato lleno de pétalos de rosa secos, que eran los mismos colores que el fresco. Era una cosa exquisita. No sé si llegaste a ver los frescos de Rafael en la Villa Farnesina, ¡Oh! lo de la Vamos. Galatea. Sí. Pero, Bueno, ¿los viste antes o después de la restauración? pues yo lo vi, sería en el 88. ¿Lo viste antes? No sé. Vamos, mira, yo te cuento una cosa sobre la Farnesina, que es una cosa que vamos, la Farnesina estaba al lado de la academia, bajaba la cuesta y ya está. Y entonces descubrí que había delante de la Galatea una inmensa mesa. Y entonces un día, pues fui y me llevé mi librito de dibujos y empecé a decir, no me dijeron nada. Pues... ¿Te dejaron allí? Sí, no dijeron nada. Y entonces yo, a partir de entonces, no solo eso, se me llevé acuarelas, me llevé de todo, y tenía yo la sala de la Farnesina de estudio, que es un placer, vamos, menudo. Me imagino que sí, pero tú imagínate, bueno, y además, claro, tú contemplabas los frescos, porque esa sala de la Farnesina tiene cosas muy raras. Tiene de pronto un extraño fresco, está hecho en monocromo, que es como un polifemo, por fin me salen las palabras, polifemo saliendo así de no se sabe. Es rarísima, vamos, es rarísima. Y bueno, y es que yo la Farnesina llegó a ser mi estudio. Pero volviendo al aprendizaje, digamos, en la escuela de arquitectura, ¿a ti no te parece un poco trágico que el alumno de arquitectura hoy no sepa dibujar? Ay, no es el alumno, no saben los arquitectos. Desgraciadamente, ahora lo hacen todo con ordenador, absolutamente todo. Y entonces no saben dibujar, no tienen lápiz. O sea, empezando... No manejan el compás. Nada, absolutamente nada. Y hay una cosa que yo lo he repetido mil veces. Si la tecnología me hubiese pillado antes, puede que seguramente hubiese utilizado mucho la tecnología, porque yo hago siempre unas cuestiones geométricas muy complejas, esas cosas. Pero hay una cosa que es clara. La belleza en una pantalla no es lo mismo que la belleza al natural. O sea, una pintura al natural la pintura en sí misma es bella, y una pantalla es una luz, una pantalla que es así, es muy fea, es feísima. Es una belleza frígida.
Vamos, es interesante la imagen, pero lo que es en sí la luminosidad de una pantalla es muy fea. Yo no sé si con el tiempo lograrán hacer algo, pero por ahora es muy fea. ¿Tú crees que con el tiempo los ordenadores van a terminar por hacer inútil la labor del profesor de dibujo? Hombre, tal como está ahora, en ese momento es inútil un profesor de dibujo. Si es que la verdad, los niños, o sea, bueno, los niños, los chicos, yo lo sé por profesores de dibujo, esas cosas trabajan sobre la pantalla. O sea, trabajan la pantalla, luego sacan plotter y de esas cosas hacen cosas, pero el hecho de dibujar, no, y además es otra cosa para mí muy grave, que es la fotografía como base del dibujo. ¿Pero por qué? Si he dicho que lo principal del dibujo es poder crear aquello que está aquí y no la realidad. Si es que es una cosa, yo es que tengo una manía al realismo monstruosa. Yo jamás he copiado nada del natural. ¿Estás interesado por la mímesis? Nunca, jamás. O sea, lo que me interesa es traer a la realidad presente lo que yo imagino. El dibujo para eso es muy útil. El dibujo es una elaboración mental. Ayer lo hablaba Juan con Antonio López y es verdad. ¿Qué decía Matisse? El dibujo es pensamiento y la pintura es sentimiento, ¿no? Algo así. Y ¿Puedes? algo que quiero introducir al respecto del dibujo, leí hace unos años en una muy prestigiosa revista científica norteamericana, se llama Neuroimage, en 2015 salió ese estudio, un estudio de los profesores de la Universidad de New Hampshire que pusieron a unos alumnos, 18, 20 años, durante unos meses a dar unos cursos, a recibir unos cursos de dibujo. Y a estos alumnos, por medio de luego de resonancias magnéticas en el cerebro, descubrieron que su cerebro había sufrido ligeros cambios cambios sobre todo en la zona prefrontal, donde está la masa blanca, cambios en la percepción visual y también, sobre todo, en el paso de la percepción a la acción, es decir, en la capacidad para convertir los pensamientos en dibujos, a través, por supuesto, del motor de la mano, brazo, ojo, ¿no? Sí, sí. Y por tanto, la plasticidad del cerebro humano es susceptible de sufrir cambios a través de, digamos, la obligación de transcribir por medio del dibujo lo que estaban viendo. Sí, sí, Me pareció un artículo interesante. Sí, sí, tú sabes además que yo te he hablado de que a mí la neurociencia es una de las cosas que más me interesa. Incluso una vez me invitaron en la Magdalena a un curso de neurociencia para que hablase de la experiencia de la creadora, algo así. Bueno, cosas de esas. Pero, bueno, aunque no venga a cuento, allí escuché una conferencia de un japonés que me dejó traumatizado por mucho tiempo. Sí, no, lo resumo en 2 palabras. Resulta que había descubierto toda a base de eso, de escáner, de cosas, y que en esta parte de aquí están unidas la experiencia de la belleza y la experiencia, entre comillas, espiritual. Y entonces dije, tate, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y bueno, y entonces tú sabes que bueno, yo he investigado todo ese mundo muchísimo. Hay una cosa pues, que incluso está un poco como, está de hecho un poco como prohibida, porque en esa sociedad absolutamente memapataca que vivimos, pues no se puede ver, yo soy una generación hippie. O
O sea, yo soy de los 67, 68, así, ¿sabes? Esas cosas. Y entonces una de las cosas es que había allí el uso de los psicotrópicos. Que bueno, la gente se lo podía tomar como se lo toma ahora las drogas para irse a bailar una discoteca, cosa que me parece una imbecilidad de tomo y lobo, pero yo no lo empleaba para eso. O sea, yo lo empleaba para lo que se llama experiencia. Vamos a tener una experiencia. Y entonces lo que había una cosa que para mí sigo preguntándome, sigo analizando, qué son las visiones cerebrales que yo tenía, porque eran visiones que yo nunca había visto, no era un recuerdo, no era una memoria o algo, eran nuevas. Y además con una serie de cosas que se relacionaban entre sí. O sea, puede que sea por la cuestión de la retina del ojo, pero en general esas visiones que yo creo que hay mucha gente que las ha tenido, o sea, no solamente yo creo que las haya tenido yo, siempre son circulares con un centro y se van moviendo, creando como extraños mandalas que van formándose, combinándose en forma de mosaicos árabes, estrellas complejísimas, cosas de esas, que de ahí viene, como yo tengo pasión por la geometría, ahí viene, vamos, yo creo que en una de las experiencias que tuve con el LSD, que yo desgraciadamente tuve una mala experiencia y yo no pude, pero es la droga más psicotrópica que he conocido, pues de pronto... Sí, bueno, cuando era bueno, no para ir a bailar a la discoteca. Entonces, pues yo me acuerdo perfectamente dos experiencias que fueron fundamentales para mí. Una era que delante de una pared blanca, con los ojos abiertos, yo estaba viendo un trazado geométrico complejísimo que iba cambiando y demás, y de ahí empezó toda mi idea sobre la idea del sistema de ordenación geométrica de las cosas, que sigo investigando, que sigo utilizando y que me ha dado unos resultados absolutamente maravillosos. Y la otra experiencia verdaderamente importante para mí fue que de pronto en el pasillo de la casa donde estaba vi que la perspectiva era esférica. O sea, que hay una especie de reconstrucción en el cerebro para que veamos la perspectiva como recta, pero en realidad es esférica. Hay puntos de fuga hacia todos lados. O sea, realmente mirabas el pasillo y el pasillo se abombaba. Conforme pasaba por mi cabeza, se ensanchaba y después por detrás se estrechaba. Y hacia arriba, si mirabas, el techo iba así, iba subiendo hacia arriba y hacia abajo. En realidad, la perspectiva es esférica. Pero de ahí salió toda mi teoría de los múltiples puntos de fuga que he investigado muchísimo, he hecho verdaderas, vamos, en los últimos 3 años he llegado a producir una especie de juegos espaciales de perspectiva absolutamente compleja. La perspectiva compuesta. Esa la descubrí también basándome en la idea esa de la perspectiva. Es una perspectiva que venía de las experiencias arquitectónicas. O sea, a mí me daba muchísima rabia que yo, por ejemplo, si estaba pintando un suelo de mosaico, la perspectiva te lo deforma, o sea, va hacia el punto de fuga y ya no son mosaicos de cuadrados y octógonos mezclados con no sé qué, no sé cuánto, sino ya se va torciendo y esas cosas y ya no... Y de pronto, bueno, y también ocurre a veces en las paredes laterales y cosas de esas. La perspectiva deforma la forma perfecta. Y entonces un día se me ocurrió, pero si yo tengo delante de mí en un plano de arquitectura la fachada en medidas reales y la planta en medidas reales, ¿por qué no combinarlas? Planta y alzado. Planta y alzado. Y entonces, pues lo que hice fue poner el fondo de un espacio como alzado y la planta y el suelo del espacio como planta de esas cosas, con la enorme ayuda del claroscuro. O sea, la sombra arrojada, la luz, y de pronto creaba realmente un volumen cúbico en que en realidad estaba plantado una pared en recto y la otra en recto, y tú veías perfectamente el espacio en cúbico. O sea, con todas esas cosas, eso me ha dado, vamos, y además eso mezclado después con otros sistemas perspectivos, con la axionométrica, la caballera, esas cosas, bueno, ahí han salido cosas maravillosas.
pero además con una posibilidades que tienen infinitas de representación. Vamos, si yo me hubiese dedicado más a la arquitectura, yo hubiese presentado mis planos así, porque es que son visualmente mucho más interesantes. El problema de la arquitectura es la cantidad de gente que participa en ella. Ah, bueno, la arquitectura es como el cine, es una cosa carísima. Sí, y eso, tú has visto al final de las películas la lista de pues en la arquitectura es exactamente igual, o sea, es un problema. Vamos, yo cuando he hecho arquitectura, como además no saca el título, porque llega un momento que mandé las estructuras a la mierda, me peleé con el profesor de urbanismo que estaba enseñando el urbanismo que sabíamos todos en aquella época, que grababa delincuencia. Y, el cursal de Algeciras no lo pudiste firmar, ¿no? No, yo lo que hice fue, lo que hago siempre que voy a hacer algo con eso, cojo un arquitecto que sea amigo, que comparta muchas cosas, él firma y yo proyecto. O sea, es así de claro. El proyecto es todo tuyo. Hombre, claro, totalmente. Yo lo que no me dedico luego es a las estructuras, por donde bajan los tubos o la calefacción y esas cosas. Eso ya, o sea, lo preveo, porque de algún modo tengo un alma de arquitecto real. Y entonces digo, pues aquí hay que poner la bajante, aquí hay no sé qué, la escalera tiene que llegar hasta aquí, cosas de esas. Pero realmente a mí, que sé cómo se sostiene el edificio, si hay que emplear cemento 27 o por eso, me da exactamente igual. Lo que quiero es la forma, el espacio y la luz. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, espacio, forma, luz, ya está. Esa experiencia, que de hecho la pinto. O sea, lo más barato que la arquitectura más barata es la que pinto. O sea, yo creo que la gente todavía no sabe que yo pinto la arquitectura que me gustaría hacer. Ahí aparece un dibujo de vez en cuando de un pasillo que se pierde. Pues hacer ese pasillo, pues miles de euros. Y de pronto dibujarlo, pues una tarde y media. Te has pasado medio día haciendo arquitecturas pintadas. Sí, totalmente. Y arquitecturas inventadas. Vamos. Pero volviendo al tema de la belleza, que en el fondo es una derivación del neoplatonismo, el binomio placer-belleza, sí, que eso es, que es muy tuyo. Es muy mío. Muy tuyo. El binomio placer-belleza parece que la modernidad le da vergüenza. Bueno, totalmente. Es que el problema de la modernidad dogmática, o como yo le llamo, ortodoxa, o como la quieras llamar, esa, la que manda los museos, podemos decir, esa, pues resulta que lo que utiliza el arte, como he dicho, para sus ideologías. Totalmente, ¿me entiendes? O sea, para ellos el arte solamente es una cosa de educación social. Es un pretexto. Es una cosa de educación social, sí, para la utilización en la sociedad, para crear las sociedades, el dolor, qué sufrimiento del fulanito, qué sufrimiento de eso, porque hay que ver la cultura de sufrimiento que estamos llevando y que sí que ya vamos llevando, es todo el rato a ver, quién sufre más, quién más está, él está esclavizado, bueno, pero es una cosa, libérate. ¿Qué cosas? ¿Para qué esas cosas? Bueno, ¿qué tontería más grande? Todo el día sufriendo, como sufriendo, pues libérate. O sea, fuera. Pues eso es, para eso está el arte, para liberarte, para subir de tono, subir esos gradas espirituales. Es una herencia de Hegel. Sí, totalmente. Es una Hegel, vamos, que predecía la desaparición del arte y todo eso. Instituyó el concepto de verdad, que estaba en boga hasta el romanticismo, por un concepto muy escurridizo que se llamaba lo interesante. Sí. Lo interesante en arte. Esto es una aportación hegeliana. Sí. Y luego eso interesante después del romanticismo se ha ido desviando hacia lo novedoso, y ha terminado en lo epatante, y hoy en día, si quieres ser un artista radicalmente moderno, tienes que escandalizar.
Escandalizar, sí, sí. Ahora vivimos yo le llamo el mundo presente el mundo del exceso, porque consiste que para escandalizar, para el siguiente tienes que escandalizar más. Si quieres hacer un final de un concierto rock, ya no vale con 4 bengalas, sino tienes que ser, y al final pues tendrá elefantes, no sé cuántos, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y lo único que consigue es un empacho. Yo esa cosa ya creo que ha existido. Yo le llamo el empacho de la ópera Garnier, la ópera de París. O sea, y a mí me gusta muchísimo la arquitectura, pero y también la ópera de Garnier de la ópera de París es muy bonita y demás. Pero, hijo mío, qué empacho. ¿Sabes? Yo pienso que el movimiento arquitectónico moderno viene del empacho de la ópera de París. O sea, es que, vamos, a mí me encanta la arquitectura de esa época. Hay una de las cosas que más me fascina, pero que tengo montones de libros y cosas esas, es la arquitectura de las exposiciones universales. Bueno, hay verdadera... Bueno, además se hacía y se tiraban, pero unas cosas... Pero no os podéis imaginar qué maravillas. O sea, el otro día viendo un libro, de pronto había una cosa que era el pabellón de la Expo de París del 89, creo que era del 89, se hizo un edificio para la electricidad y el agua. Bueno, no os podéis imaginar qué cosa. Era, vamos, ni las máximas apoteosis de Esther Williams llegaban a esa cosa. Era una folie maravillosa, absolutamente. Pero vamos, todas esas cosas a mí me encanta, pero esa especie de arquitectura pastelera, pues... Los teatros de un arquitecto como Schinkel. Bueno, es que yo tengo adoración por Schinkel, entonces, ¿sabes? Además ahí vamos a llegar otra vez al mundo de lo imaginario. O sea, Schinkel, que hay mucha gente que no conoce, es un arquitecto que trabajó fundamentalmente en Berlín. Era pintor maravilloso, que tengo yo enmarcado una reproducción de un cuadro suyo, que son maravillosos. Hizo las escenografías para la flauta mágica. Maravillosas. La mejor escenografía jamás hecha para una cosa verdaderamente increíble. Pues este señor además consiguió, ¿cómo diría yo?, un extraño equilibrio entre el gótico y el clasicismo más puro. Yo no sé cómo lo logró. O sea, es que él le gustaba mucho el neogótico, pero su neogótico es sereno. Sí, neoclásico. Neoclásico, exactamente. Clásico. Es una cosa muy especial, bellísima. Es un arquitecto, vamos, los que hayan estado en Berlín, pues hasta donde estaba hace poco que se me van los nombres, Nefertiti, en el palacio ese... Se llama Altes Museum. El Arte Museum. No, el arte, sí es el arte. Bueno, pues el Arte Museo es una obra, un proyecto de Schinkel bellísima, es una cosa neoclásica con un círculo central, con una cúpula abierta como el Panteón de Roma. Es una arquitectura de una belleza sublime, además muy sobria, muy bella, bueno, exquisito. Pues este señor, pues pudo manejar eso, la enorme fantasía, la racionalidad absoluta, la belleza de las cosas perfectamente combinado. O sea, cómo de pronto los decorados para la flauta mágica pueden ser tan fantásticos y a la vez tan bellos. Es famosísimo porque siempre lo ponen la aparición de la Reina de la Noche, que aparece sobre una gran cúpula que está hecho de estrellas. Un cielo pintado de estrellas, creando una enorme cúpula, y la otra aparecía en el centro. Bueno, y dices, Dios mío, qué idea tan buena, qué idea tan buena. Y no deja de ser ornamento. Ornamento, sí, además es otra cosa que tú sabes que soy, yo ahí ya me pierdo, y una de las luchas que he tenido toda mi vida es que lo que se llama arte ornamental es tan serio, tan puro, difícil y complejo
como la pintura. De hecho, la pintura a veces me parece tonta comparado con el arte ornamental. Pues el arte ornamental tiene que manejar estudios de matemáticas, de rollos, de simetría, geometría, sin fin, saber tener capacidad de invención. Mire ustedes, ahí arriba tenía un techo de una serie de círculos y cosas y combinaciones, y eso es arte ornamental. Pues para hacer eso hace falta mucho compás, mucha línea, mucha cosa, mucho dale que dale, y eso es muy sencillito, pero es que de esas cosas han llegado a la apoteosis. Hay una cosa que yo siempre lo pongo como ejemplo esa de la belleza, en plan que ya no puedes más, que te caes de espalda, que es ese momento a los finales del barroco en que se une arquitectura, pintura y ornamentación para crear un espacio único, la unidad de todo eso, que dices, no puede ser más. O sea, ¿me entiendes? No puede ser más. Pues la gente todavía sigue indiferente a eso, Yo creo que el gran problema que hay, que como por lo que sea, es que la sensibilidad humana ha ido bajando, y entonces, pues ante la gente decía, ¡ay, qué bonito! Y yo no veo ya a la gente decía, ¡ay, qué bonito! O sea, el terrible anatema de Adolf Loos, ¿no? Ah, bueno, Quiero decir, sí. O Greenberg. Bueno, pero es que yo creo que Adolf Loos mentía desaforadamente, porque su proyecto más famoso del Chicago Tribune, que es una columna dórica, eso es puro ornamento. Sí, a mí me gusta muchísimo. Sí, a mí me gusta mucho Adolf Loos. Lo que pasa es que mentía, y entonces eso le vino muy bien al movimiento moderno y todas esas cosas. Bueno, ya sabes que fue el que dijo que el ornamento debía estar prohibido. No, era un ornamento y delito, se llamaba su libro. Vamos, yo es que además lo he puesto a parir 20.000 veces porque la gente coge las cosas como al pie de la letra. Bueno, es como lo de menos es más. Pero, pues no, dice usted, menos no es más. O sea, la sencillez sí está muy bien, es una cosa verdaderamente maravillosa, pero menos no es, porque de pronto reducir todo a nada. ¿Me entiendes? Pues lo siento en el alma, pero menos no es más, es menos. A reducir el nombre de Schinkel, porque en la obra de Guillermo, la aportación de los arquitectos que yo llamaría, en algunos casos, visionarios, estoy hablando de Boulet, por ejemplo, estoy hablando de Ledoux, o también sin tener nada que ver con ellos, aunque en el fondo son una prolongación en el tiempo sublimada, de los arquitectos del periodo, para mí, el periodo máximo en Italia, el periodo mussoliniano, Sí. los arquitectos italianos. Sí, eso es otra de las cuestiones. Pietro Linghe. Sí, claro, es que mira, hay una cosa que no solo la arquitectura, sino la pintura. Eso te ha influido mucho. ¡Puah! Pero vamos, es que es una cosa porque como una de las cosas que yo he barrido de mi vida, afortunadamente, son las ideologías, yo soy escéptico ideológicamente de las... ¿Me puede usted presentar una ideología política? Bueno, la estudiaré, pero yo no me la voy a creer. O sea, eso es una de las cosas que yo creo que el escepticismo creativo es fantástico. O sea, bueno, puede ser verdad. Miremoslo, pero la gente se lo cree. Y entonces, como ha habido una especie de... fascismo, Mussolini, no sé cuánto, pero es el periodo de ese de entreguerra en Italia llegó a lo máximo. No ha vuelto a lo máximo. O sea, hay edificios como yo ya te he contado, el edificio del Fascio de Terragni, y el Danteum de Terragni, no sé, que no llegó a ser, pero vamos, aquí en Sevilla presentaron una vez una maqueta. Sí, no sé por qué, pero estaba allí en la Cartuja. Por eso lo conozco también, porque lo vi por dentro, porque es difícil de representar, porque era espacio puro. Bueno, y ese edificio que yo tengo adoración, ese que está en el Eur, que se llama el edificio de la italiana, es de las cosas más bellas que se han hecho en el siglo XX. Y entonces, pues, tan bello.
más bello. Exactamente, forma pura, perfecta, maravillosa. Mussoliniano. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, qué rollo, ¿me entiendes? Con la arquitectura de esa vamos hasta Navarro Valdevec, cuando hizo el auditorium de Salamanca, copió el Palacio de Exposiciones de Leu. Está enfrente. Pues igual. Bueno, Aldo Rossi sí que se dio cuenta. Se dio cuenta totalmente, pero lo que pasa es que en aquella época no se podía decir, porque decía, usted es un fascista. Pues eso, pues ya que lo vamos a hacer. O sea, es que las ideologías, eso, ya como además las ideologías siguen imperando, pues si no eres de izquierda, eres un reaccionario. Pues mire usted que las izquierdas suelen ser tan reaccionarios como las derechas, pero bueno. Tus ciudades ideales. Bueno, vamos, muchísimo que ver, si a mí es que esa arquitectura, a mí lo que yo podía ya poner, que se lo he puesto yo en nombre de racionalismo clasicista, es mi estilo ideal, ¿sabes? Eso es la clasicidad. Eso es la clasicidad, la simpleza de la arquitectura mediterránea pura. ¡Ay, qué cosa, qué descanso!, ¿sabes? Porque yo es que el Guggenheim, pues, pero es que es, ¡ay, que un poco teatro de la Ópera de París! Claro. Guillermo, cambiando un poco de tornas, hay, quizá volviendo un poco a lo de la belleza placer, tú tienes dos dibujos, a grafito creo, que son dos autorretratos. Tú te has autorretratado muchas veces en tus cuadros, pero hay dos dibujos donde el tema eres tú exclusivamente, dos dibujos a grafito que no tenemos ahora aquí. No, yo creo que iban a estar, pero no están. Bueno, uno es del año 2014, aparece Guillermo desnudo con el brazo en cabestrillo, y el otro es de 1984. 84, por ahí, sí. Que es el artista con hepatitis. Con hepatitis. Y en esos dos retratos, a lápiz, a grafito, tú te retratas enfermo. Te retratas, sí. Digamos, en una posición de debilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué utilizaste el lápiz para eso? Porque yo utilizo el lápiz siempre. Ya, pero no los pasaste a cuadro. No, era un dibujo. No sé cómo explicártelo, era un dibujo que estaba destinado a ser dibujo, no estaba destinado a otra cosa. Y entonces, pues, yo me acuerdo además que fue todo así un poco numerero, con el espejo delante. Bueno, naturalmente yo estoy invertido en el dibujo, pero ¿ves? Así, todo como con una postura muy así. La verdad es que, como yo te he dicho que yo no copio nunca del natural, pues era un ejercicio del natural que, como además estaba aburrido porque no podía hacer nada, porque tenía impedimentos. Y de hecho se ve que no, que aunque te has copiado el natural, has idealizado de alguna manera. Sí, claro, yo soy incapaz de ser realista. No te veo haciendo, tú has tenido encargos de retratos. Sí. De Bailén, por ejemplo, a la familia, y no sé cómo te has apañado en esos encargos. Pues eso encargo pues a base de composición, ¿sabes? Y de aproximarme lo más posible en el retrato. Yo no tengo mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la duquesa decía que no había salido muy favorecida, pues evidentemente, pero resulta que curiosamente era la cara mejor pintada. Pero bueno, pues esas cosas, pero sí, pero fue muy divertido imaginarme el cuadro, hacer juegos con el retrato de la familia de Goya y todas estas cosas. ¿Sabes? Todo eso, a mí me encantan los circuitos de cosas de esas. Incluso había una especie de gran atrevimiento, porque en un lado del cuadro aparecía yo pintándole el retrato, pues, haciendo un juego pues, con las meninas,
con montones de cosas, y en un espejo aparecía mi compañero de entonces, y entonces era como otra familia distinta por completo que una familia de unos grandes de España, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas cosas son muy divertidas de hacer. Un poco largas, porque también tiene que ser un cuadro grande, y yo cada vez los cuadros grandes... No, uy, menudo rollo. Hice montones de fotos, fotografías, sketches de ellos, fui cómo se movían, cosas de esas, y sobre todo dibujé mucho el fondo aparecía Toledo. Entonces, pues, me dejaron quedarme allí en la casa de Toledo, era un palacio maravilloso que era del cardenal Tavera. Era un cigarro así del cardenal Tavera, tenía unos frescos de 16, bueno, impresionantes. Y entonces me dejaron allí unos días yo solo, y entonces pues busqué diversas cosas inventadas, pero lo que hice fue coger elementos arquitectónicos de la casa para poder después hacer con ello lo que me diese la gana. La vista de Toledo no corresponde realmente a la vista que se ve en la casa, sino corresponde a una colina que hay más arriba que tiene una vista de Toledo impresionante, y cosas de ese tipo. Sí, la verdad es que esas cosas, pues cuando podemos decir hay una excitación creativa, pues a mí me divierten muchísimo, vamos. Y Guillermo, una pregunta. En los artistas de tu generación, no me refiero solo a lo que se ha llamado los esquizos, ¿tú prefieres llamarlo esquizos a nueva figuración? ¿Vale? Sí, porque eso me parece muy académico. Pero no solamente a los esquizos, sino de tu propia generación, época. El dibujo como una disciplina autónoma era una técnica... Sí, se dibujaba muchísimo. Algunos incluso excepcionalmente bien. O sea, Carlos Franco, por ejemplo, ha sido uno que ha trabajado en el tema del dibujo y es un dibujante fantástico. ¿Y Alcolea? Alcolea tenía un sistema de dibujo muy extraño. Consistía... Alcolea podía ser, podemos decir, el más moderno, conceptual, y entonces tenía un rollo que era hacer un símbolo y un dibujo espontáneo, porque una de las cosas que siempre me sorprendió de Alcolea y de Gordillo, que hacía lo mismo, que un dibujo espontáneo después lo pasaban al lienzo cuadriculado, lo cuadriculaban y lo pasaban exactamente igual que... A mí siempre me pareció algo que yo no entendía, ¿sabes? Se me escapaba, pues no, lo pasaban, o sea, guardaban la espontaneidad de la línea y esas cosas. A mí eso, como nunca me ha interesado especialmente, pues, pero en Alcolea había mucho de la espontaneidad de la línea en la mano. Entonces, y siempre buscaba como una cosa simbólica, esquemática. Voy a hacer un retrato de fulanito, y entonces, pues fulanito si tiene la nariz grande, era un chisme con nariz grande y unos ojos muy raros, que les hay, así, pero todo muy espontáneo y muy rápido. Y después, la pintura sí que era extraordinariamente meditada, pero extraordinaria, ¿eh? En Alcolea era tremenda. En Carlos Franco era más espontáneo en ese sentido y además jugaba más con el dibujo. Creo que ha sido uno de los mejores dibujantes que ha habido en los últimos años en España, muy poco considerado, pero es muy bueno dibujando. A mí me encanta el dibujo, por ejemplo, sé que no es de tu generación, quizás sí, de Akerreta. Ah, sí, no, yo es que a Akerreta lo admiro mucho. Es otro, para mí, minusvalorado. Yo no lo entiendo. Es un artista exquisito. Igual que Isabel Baquedano. Bueno, eso eran muy amigos y yo a Isabel Baquedano le he tenido adoración toda mi vida. Yo realmente sufrí mucho cuando murió, porque era... Yo no soy coleccionista de arte, es una cosa puede ser contradictoria, pero siempre quise tener un cuadro de Isabel Baquedano, porque es que me gustaba horrores. Y este Akerreta tiene una especie de retratos que es como una especie de
sanguíneas restregadas, yo no sé cómo lo hace, bellísimos, son los dibujos que yo no sé si podríamos decir que es dibujo, pintura, porque la materia del dibujo se deshace, bueno, es increíble. Yo no sé por qué es un artista tan poco conocido y tampoco porque es extraordinario. Te lo decía porque hoy en día hay una generación de dibujantes magníficos, de que además tú conoces a casi todos, Sí. porque además la mayoría son fan tuyos. Y me parece que el dibujo hoy sí está gozando de un prestigio que a lo mejor hace 30 años, no sé, no tenía. Yo creo que, mira, tú sabes que hay... La editorial Phaidon saca una serie de libros que se llama Vitamina D de dibujo, Vitamina P de pintura, así, muy dogmáticos y demás. Pero en realidad que yo, como soy muy bibliotecario, o sea, yo soy como vamos, tengo una biblioteca gigantesca, tú lo sabes, las vitaminas D son mucho mejores que las vitaminas P. Y entonces hay una tendencia muy generalizada en el mundo de dibujar. Y además, otra cosa que también que yo marcaría aquí, que tiene que ver mucho con eso, que es la ilustración. La ilustración es una vía libre fuera del movimiento moderno dogmático en que muchos artistas se han metido. Es que es libertad para hacer lo que quieras. Bueno, Zurita es en el caso, un caso extremo. Sí. Y luego hay una serie que yo como tengo muy mala memoria para los nombres, pero hay unos que yo le llamo los jóvenes melancólicos. Guillermo Martín. Exactamente. Y muchos más. Muchos. No sé si conoces a un dúo se llaman los Brabú. Los Brabú deben ser muy fan tuyos. Pues el caso es que me puede sonar, sí. Pero los jóvenes estos melancólicos... Los Brabú son unos pintores jovencísimos de Salamanca y de Valladolid, una pareja, el año pasado le dieron la beca de Roma. Ah. Y hacen unos dibujos maravillosos. Sí. Un poco en la onda de Hockney, Sí. pero también la tuya. Sí. Hay otro que creo que también se llama Guillermo, que hizo... Guillermo Peñalver. Peñalver, que hizo una versión de mi autorretrato en la cama que me divertía horrores. Guillermo Peñalver, un magnífico dibujante. Sí. Y la verdad es que hay mucha gente. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que pintaba así como escena de adolescentes haciendo campi. Y es que no... ¿Es el Vallejo? Yo qué sé, pero los nombres ni me digan porque no me acuerdo. Pero era todo como de un melancólico, una cosa, ¿sabes? El más melancólico de todos para mí es Guillermo Martín. Sí, que me parece maravilloso. A mí me salta a veces hasta las lágrimas. Sí, yo tengo 3 dibujos de él y me encanta. Pues todos esos valores me parecen maravillosos del dibujo. Fuera el rollo de esas cosas, pues expresa tus emociones, expresar por Dios las emociones. Si es que vivimos en un mundo sin emociones, si es que vamos sin belleza y sin emoción, y eso ya es... En España ayer se habló de esto. En España es muy raro hasta el siglo XIX encontrar artistas que se hayan preocupado por el dibujo como un género autónomo. Eso lo estudió muy bien Pérez Sánchez, sí, en su famoso libro Historia del dibujo en España. Sí. Y yo creo que sigue pasando, ¿eh? Yo creo que sigue pasando bastante. ¿Por qué ese desprecio hacia el dibujo? Bueno, aquí hay, en las imágenes que sale, aparecen 2 dibujos míos que lo hice con un cierto sentido irónico y aparte porque quedaba maravilloso, que consistía en sobre una madera estucada hacer un dibujo. Ya, ¿usted quiere un cuadro? Pues es un cuadro, ¿me entiende? Porque el dibujo no se vende, porque está en papel.
Pues muy bien, fuera papel, lo hago sobre madera estucada. A ver si lo pongo, es uno que es una visitación que es mío, no he querido venderlo, nunca le he querido venderlo, porque es que con el estuco ese te queda una calidad, el grafito exquisita, una cosa verdaderamente maravillosa. Hay muy pocos dibujos que se conozcan de Luis de Vargas, Sí, de Juan. Y además, esta es la anunciación, digo, la visitación. Santa Isabel está representado con la flor de loto, porque, bueno, es San Juan Bautista de San Río y la Virgen con la flor de la Pasión de Cristo. Esas simbologías barrocas me encantan. Pues muy bien, no sé si quieren ustedes preguntar, hacer... ¿No? ¿Les parece? ¿Tienes algo más que añadir, Guillermo? Nada, si me preguntan yo añadiría algo. Pero vamos, además no tengan miedo de esas cosas que yo no muerdo ni como. Ay, venga, sí. ¿Qué opinión de este Piranesi? Oh, has tocado un punto débil, que además hemos estado hablando hoy de eso. Hemos estado esta mañana hablando de las Bueno, cárceles y todo eso. Mira, yo tengo en mi estudio, desde hace 30 años, una reproducción del Campo Marcio, de la planta del Campo Marcio de Piranesi, porque yo admiro además mucho a un arquitecto que ya murió, que se llama Louis Kahn, que decía que en ese grabado, que es un grabado, por cierto, enorme, hace poco lo expusieron en la Biblioteca Nacional, están todas las posibilidades arquitecturales del mundo. Y claro, yo cuando estoy pintando, cuando descanso y me paso un rato largo mirando eso. Realmente Piranesi lo he mirado a tope, porque además tiene una parte Piranesi que me encanta, que son los camini, no sé cuántos, que eran las chimeneas que se inventaban de estilo egipcio, estilo no sé qué, ruinas inventadas. Bueno, yo creo que el más alucinante es la Vía Apia, esa que se inventa, llena de unos monumentos imposibles, increíbles. Bueno, es una cosa, a mí me parece Piranesi absolutamente fantástico. Y el que menos me gusta son las vedutas de Roma, que vivía de eso, porque se lo compraban todos los que venían a hacer el Gran Tour, pero realmente los de imaginación pura es una cosa increíble. Qué artista más extraordinario. Sí. Hay un dibujante que yo relaciono con Piranesi, aunque no, a lo mejor es un dibujante holandés del siglo XX, que conoceréis, se llama Escher. Ah, sí, Escher, sí. Que también tiene esa cosa Sí. como de matemática alucinada. Sí, a mí siempre me han relacionado mucho con Escher. Digo Escher porque hay mucha gente que lo conoce por Escher. Sí. Pero bueno, porque él trabajaba mucho con el tema de las perspectivas. O sea, hacía unos juegos con Pero deformaba las perspectivas. No las deformaba, era que exacta. Lo que pasa es que las perspectivas, si tú haces, por ejemplo, la diétrica o la cabellera si tú le llevas al extremo te salen aberraciones como las que ponía la escalera que siempre sube y cosas de esas. Es un artista extraordinario. A mí la parte que más me gusta es una que tiene que ver mucho con el mundo del mosaico, el azulejo, que eran las uniones de distintos animales y figuras formando una macla. Se inspiró en la Alhambra. En la Alhambra, sí. Viajó a la Alhambra, Sí. vio los azulejos y de ahí sacó la idea. Sí. Y es una idea fantástica que yo además he utilizado, claro, naturalmente. Allí donde está lo bello yo lo utilizo. Eso es verdaderamente sería la definición de eclecticismo, que es una palabra que siempre me suena como a un dolor de huesos, algo así, ¿sabes? Pues el eclecticismo, allí donde está la belleza, allí la coges. Pues no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros no los veo, porque con estos focos parecemos que estamos... Bueno, yo quería un poco que hablaras de esa especie de permanente metafísica que hay a la hora de entender una forma. Pues eso, no sé cómo explicártelo, hijo mío, porque eso es algo... Una mediterraneidad. Sí, esa mediterraneidad, esa cosa esencial de la claridad. Es que me es tan difícil
especificarlo en palabras es una sensación muy profunda, muy bella, como de la esencialidad de las cosas, que es la luz y la forma más pura. Yo qué sé, es que para mí es como mi principio de la belleza, no sé cómo explicártelo. Es muy difícil eso. De hecho, he pintado toda mi vida sobre esa cosa, ¿no? Sí, eso de que bueno, es una habitación vacía que entra la luz por una ventana, pues ya está. O sea, que no sé cómo decírtelo, es la esencia de el espacio, la luz. Pero a la vez en tu obra hay como una especie de juego, de trompe-l'œil, de una especie de juego imaginativo, incluso surreal, como una especie, estoy de acuerdo contigo, totalmente esa especie de dibujas desde la imaginación. Sí, Eres un inventor. sí, es que todos son, de algún modo, como cosas que te vagan en la mente, que son esas cosas, y luego a la hora de concretarlo en el dibujo, pues se puede ir por distintos caminos. El dibujo es tu sistema de orden. Sí, yo realmente ya lo he dicho antes, que yo creo que no he hecho nunca un cuadro que no haya hecho antes el dibujo. O sea, nunca. Yo nunca me he puesto a pintar directamente en el lienzo, jamás. Es que de hecho no sé. O sea, tengo una incapacidad absoluta. Y entonces, pues, No eres un pintor de gesto. no, para nada. Yo he habido a veces, como tú sabes que yo soy muy irónico, que he imitado una pintura de gesto pintándola perfectamente como si fuese por esas cosas irónicas divertidas. Porque no soy incapaz, soy incapaz. Del movimiento, yo tuve muchas relaciones con algunos americanos como Musha, y no sé, hay mucha gente, ¿no? Ay, los focos, hijo. Incluso con realistas, ¿no? Incluso con nuevos naturalistas, ¿no? Y digamos que tú has tenido toda la escuela de Chicago, todo eso, tú has tenido mucha relación contigo, también en esa época con Chelo. Sí. La escuela de Chicago, pues a nosotros nos afectó porque se parecía. Sí. Sí. Y la verdad es que en aquella época, que podemos decir que son finales de los 60, principios de los 70, todas esas cosas, hombre, como era esa cosa que siempre digo, éramos muy enteradillos, porque continuamente estábamos viendo las revistas, las cosas, esas cosas, pues todo eso nos interesaba muchísimo. Pero yo diría que en aquella época una de tus mayores influencias era Frank Stella. Frank Stella, sí. Y la gente no se lo puede imaginar. Pues sí, pues esa cosa de geometría limpia y pura, pues a mí me afectó. Vamos, de hecho, tengo cuadros próximos a Frank Stella, porque tampoco fue muy creativo en ese sentido. Y guiños, bueno, y esos son posteriores, o sea, que hayan pasado. Yo me acuerdo que en los 80 ya muy avanzado, cuando ya Stella estaba haciendo esos cuadros neobarrocos y como con cosas que utilizaban una plantilla de curvas y luego paría, todas esas cosas. Eso yo los utilicé en cuadros míos. Hay un cuadro que yo no sé dónde ha llegado a parar, pero era un cuadro que a mí me interesaba mucho, que se llama El orden y el azar, que estaba basado en todo ese sistema. Ese cuadro es muy conceptual. Sí, muy conceptual, totalmente conceptual. Pero dibujado. ¿Dibujado? Que no vale una perversión, digamos, Sí. o por lo menos algo tan inusual, Sí. que tú has llevado a través del dibujo, de la representación y de la meditación de la forma, has llevado a veces lo inquitable, porque claro, lo metaforizas, lo haces metafórico. En el fondo tu pintura, yo pienso que es muy metafórica, ¿sí? Sí, yo creo que Italiano. sí, que en general todo lo mío es siempre una metáfora de algo, o sea, y piruetas, sí. En el fondo sería la idea de un capricho meditado, o sea, continuamente esa cosa de decir, a ver qué pasa si, y pues eso, a ver qué pasa. Pero eso
inspira en el espectador avesado mucha felicidad. Eso, yo creo que tú eres muy generoso. Pues puede ser, yo lo que pienso que muchas veces la gente ni se entera de la mitad, pero ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me divierte. O sea, yo creo que lo fundamental para mí en todo mi trabajo es que yo me divierto horrores. O sea, me lo paso bomba. Y entonces, pues, si no hay esa cosa de pasártelo bomba, pues no sé. Yo nunca, ya lo he dicho antes, yo nunca esto lo considero un oficio, sino una cosa, bueno, pues si esa señora rica va y se compra el cuadro, pues muy bien, yo encantado, pues ¿me entiendes? Pero lo que me divertía era hacerlo, esas cosas, hacerlas. Si además me sigo divirtiendo como un tonto, o sea, y mira que tengo 75 años, pues sigo siendo muy adolescente y crío en eso, de decir, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Sabes? Y, es otra cosa. De hecho, vamos, yo siempre lo que he querido es que cuando muera pleno, lleno de cosas, no de haberme dejado nada por hacer. Pues eso, ya está. Ah, sí. Sí. Eso lo hice con González Cordón, que yo hice muchos trabajos con él. Y entonces, pues, eso es, pues tú sabes, tiene también su ironía. Aquí en Sevilla, pues hubo uno de los primeros azulejeros manieristas, del manierismo que vino, es que no sé cómo se llama, pero hay en San Isidoro, hay cosas suyas por todas partes. Y entonces dijo, yo voy a hacer un neomanierismo moderno. Entonces era los 80, pues de los 80. Y entonces tiene un lado muy irónico de eso, ¿sabes? De hacer un manierismo así con cenefas, con cosas, de esas cosas, pero moderna. Y la verdad es que me gusta, y además hice varias cosas más. Incluso hay un azulejo muy grande que yo conservo, afortunadamente, una copia, bueno, yo no, la Cartuja, pero bueno, que se llama El encuentro de Cristo y Dionisos, que todo el fondo es hay unas cenefas neomanieristas 80, ¿sabes? De esos que yo le llamo porque me divertía. A mí me encanta inventar mis estilos, eso es otra cosa que me divierte horrores. Entonces me dedico a decir, a ver qué puede pasar si mezclamos los años 50 con Palladio. Y entonces, pues, salen cosas, ¿me entiendes? Órdenes inventados. Es una cosa que me divierte a horrores. Y es que todas esas cosas me encantan, ¿sabes? Yo me acuerdo las versiones que he hecho. Yo hice una vez un cuadro que conservo, curiosamente, una cosa que era coger una fachada de Palladio y ponérsela a un edificio de Miguel van der Rohe. Y entonces, pues esas especies de extrañas ironías y esas cosas, pues me divierte, pues me lo paso bomba, y la verdad es que sigo, y yo no es que sea solo chiste, luego soy por otro lado muy serio, muy místico, o sea, el rollo ese mío de lo espiritual es que no sé cómo decirlo, porque pues yo no soy creyente de ningún género, pero soy muy religioso, no sé cómo explicártelo. Creo que lo sagrado es algo que se concreta en cosas. De pronto hay un lugar que dice, eso es sagrado. O sea, no sabes por qué, pero ese lugar, dice, las ermitas de las vírgenes se ponían en lugares que eran sagrados, pero no sabes muy bien por qué, pero aquel lugar era sagrado, había que santificarlo, ¿sabes? Y esa cosa, para mí sí que hay algo ahí, que yo no soy creyente de ningún género, pero hay algo. O sea, en esa búsqueda de la cosa más arriba, pues están esas cosas. Y bueno, la verdad es que hay a veces digo, bueno, pues te estás volviendo chalao, pero yo creo que no. O sea, yo creo que, bueno, si me vuelvo chalao, pues estaré chalado en un mundo bastante bello. Los chalecitos de Neutra, sí. A mí es que, ya he dicho antes, que los años 50, no se sabe por qué, me encanta. O sea, pero es que me gustan muchísimo. Y entonces, pues hubo una época en que me dediqué a coger
Chalecitos de Richard Neutra que hacía en California, que me encanta, es un arquitecto que me encanta, y los hacía con unas composiciones así muy O el célebre balconcito de Fisac. Ah, sí, sí. Ese edificio lo veía yo cuando pasaba en el autobús 52 que pasaba por delante, que yo cuando fui a vivir a Madrid, y ahí yo que estaba totalmente enamorado de ese edificio y de ese balconcito. Es maravilloso. Es la investigación científica que está pues al final del... Serrano no, es Velázquez. Y es un edificio de Fisac maravilloso. Fisac, por ejemplo, otra de mis alucinaciones cuando llegué a Madrid, yo llegué a Madrid con 9 años, 8 o 9 años tenía yo, y me llevaron así de visita a la iglesia de Alcobendas que había hecho Fisac, que era como la iglesia más moderna que había en España entonces, y fue llegar allí y decir... Dios mío, qué bonito es, qué bonito es. Bueno, y de hecho, cada vez que puedo voy a la iglesia de Alcobendas porque sigue siendo maravillosa. Y entonces, pues esas cosas a mí me llenaron. Yo era muy moderno, siempre he sido muy moderno. Y ahora soy muy moderno. Yo estoy totalmente al tanto de la arquitectura que se hace en el mundo. Toda. O sea, hay un japonés por ahí que me tiene loco porque hace unas cosas increíbles. Yo creo que no hace arquitectura, yo creo que hace arte conceptual, la arquitectura. Es una cosa increíble. Pero bueno, es una cosa que me interesa. Así como yo veo que en general el arte plástica oficial, pues que te diga, quitando alguna instalación de vez en cuando, alguien que sí me gusta mucho. Tú sabes que yo me gusta mucho Jane Turrell, que me gusta porque tiene algo muy espiritual, ¿sabes? Y entonces pues me gusta cosas de esas, pero en general, vamos, ir ahora a la Documental ni se me ocurría, debe ser un aburrimiento, vamos, de muerte. Hablando de enriquecimientos culturales, ¿qué hay de lo oriental en tu pintura? Vamos, pues también son esas cosas de la infancia. Yo creo que no sé por qué, si es que uno está como predestinado o lo que sea, pero desde la infancia me acuerdo que había en la línea, al lado de mi casa, yo vivía en un cuartel y al lado estaba el parque del ayuntamiento, había un jardín chino con una especie de pagodita, con rocalla, con un canalito que pasaba, y era mi lugar favorito. Yo me iba allí, yo tenía entonces 5 años, 3, 4, 5 años. Y entonces pues yo me iba allí a mi jardincito chino, y siempre me encantaron las cosas orientales. No sé por qué, pues no lo sé, pero es que me han gustado toda mi vida, desde niño. Y yo una de las cosas que más me divierto es hacer chinoiserie. La chinoiserie es el falso orientalismo, eso que se hizo en el siglo XVIII, en la época del Rococó, época que me apasiona. Por otro lado, pues de pronto descubrí la chinoiserie, que es la invención de Oriente. O sea, yo no voy a hacer una cuestión etnológica de Oriente ni nada. No, pura fantasía, fascinación por las cosas orientales, pues que además yo tenía otro lugar donde provenía esas cosas, porque yo analizo todo. ¿Y de dónde venía? De las vajillas de la Cartuja. O sea, nosotros hemos estado, yo creo que gran parte de nosotros hemos estado comiendo con unas vajillas en que había unas ciudades así, con pagodas y con cosas, y yo miraba aquello, las tazas y la tetera, había una más grande. ¡Ay, qué bonito! Pues ahí viene toda esa pasión. O sea, es una pasión, sencillamente, y me sigue siendo una pasión. Yo vamos, una de las cosas que yo hago es comprar cosas kitsch de los chinos, con paisajes chinos hechos de corchos, de cosas que son maravillosas, a mí me parecen maravillosas, y sigo con ello, me encanta. Vamos, si los que conocen mi casa saben que mi casa es una especie de cajón desastre que hay de todo lo que se te ocurra, pues de algún modo mi cabeza siempre ha sido eso,
pues cojo de aquí, cojo de allá. ¿El armario donde tenías todas esas cosas? Ah, sí, las cosas kitsch. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues ahí está, cada vez más llena. El problema es que ya no me caben. ¿Va a vencerse algún...? Sí. Vamos, y es que desde cuando me dio a mí por esto, debía de ser pues el año 70, 71, en el rastro, yo iba mucho al rastro. Y ahí empecé a comprar objetos kitsch, absolutamente kitsch, que la gente decía, pero ¿por qué compras eso? Una de las cosas que tuve fue una colección que está en la cartuja, como cosas de jarrones de los años 50 que yo compraba en las tiendas. O sea, llegaba a la tienda y estaba allí con la etiqueta y ponía 14 pesetas. Y yo, ¿qué vale esto? Dice, pues no sé, digo, aquí pone 14 pesetas. Pues 14 pesetas y me quedaba con un jarrón maravilloso. Guillermo tiene una película hecha sobre arquitectura kitsch. Ah, sí. La arquitectura kitsch andaluza o malagueña. Malagueña, de la Costa del Sol, sí. Se llama Málaga y tal. Y es, pues, todo eso, como yo pasaba todos los años, al menos 4 veces, desde Tarifa a Málaga, a lo mejor a Belén Málaga, que estaba la familia de mi padre, pues yo he visto el surgimiento de la Costa del Sol desde su inicio. Yo la primera vez que pasé por allí iba en una cestita, en un Moisés que se llamaba entonces, y entonces yo he ido viendo cómo aparecía toda la Costa del Sol, y claro, como a mí me fascinaba la arquitectura moderna, el por qué, no lo sé, pero me fascinaba, pues yo ahí viendo, y bueno, pues claro, eso yo me he fijado, desgraciadamente, gracias a que yo lo fotografié y lo filmé y esas cosas, muchas cosas todavía podemos verlas, porque han desaparecido por completo, pero había verdaderas maravillas de esas de locuras. Hay algunas que por fin las he respetado, el bazar, el Aladino, que tiene forma de barco, pues lo han preservado. Pero cosas, había muchas más. Hay una casa que yo, de las más antiguas, que de las más años 50, que tiene unas rejas que son estrellas del mar y caballitos de mar, y se conserva. Y cada vez que paso por allí, porque está al borde de la autovía, todavía está. Porque es... Esa película la llegaron a emitir, ¿no? Sí, esa la hizo Paloma Chamorro en la Edad de Oro, yo qué sé, cómo hizo. Fue la Edad de Oro, una de esas cosas, y fue la única película que he hecho yo como director, que me lo pasé muy bien, ¿sabes? Pues así, y sobre todo lo que me pareció muy interesante fue que lo hice en el edificio del Nodo, que me hacía muchas gracias, el montaje. Había un señor que se llamaba Ocaña, que siempre me acordaré de él, que me enseñó cómo funcionaba el montaje. Hoy, tú no sabes qué cosas se pueden hacer con un montaje. Puedes hacer una película donde no hay nada. O sea, puedes, vamos, de hecho, como resulta que fue una desgracia, cuando rodábamos llovía en Málaga y en la Costa del Sol, yo en el instante cambié la historia del guión y fue cuando se haga Málaga el letal y yo paseaba con un paraguas por la playa y era todo muy triste y era como así y esas cosas. Y luego en el montaje con eso, con postales de esas que venden para los turistas y esas cosas, íbamos montando y bueno, y salió maravilloso. Es increíble cómo puede funcionar el montaje. Vamos, de pronto una escena así, la cortábamos, poníamos un interludio de otra cosa y luego la seguimos. Bueno, pues yo digo que se puede hacer con un material cinematográfico y un buen criterio, se puede hacer una película.